Pensemos un momento en esto. El 20 de julio de 1969, durante miles de años, la humanidad miró hacia la Luna y soñó. Y ese día, ese sueño se hizo realidad. La misión Apolo 11 fue mucho más que una hazaña tecnológica en medio de la carrera espacial. Fue, sin duda, uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra especie. Vamos a meternos de lleno en este viaje épico, desde su despegue explosivo hasta esas primeras huellas que lo cambiaron todo. Y la verdad es que todo ese viaje, toda esa historia, se puede resumir en estas palabras inmortales. Las dijo Neil Armstrong justo al pisar la superficie de la Luna. Y creo que capturan perfectamente la dimensión de un logro que básicamente nos mostró que no había límites para lo posible. Para contar bien esta historia, la dividimos en 5 actos. Primero, el contexto, la carrera hacia la Luna. Después, el despegue, que fue una locura. Luego, el viaje a través del espacio, el aterrizaje que nos tuvo a todos al borde del asiento. Y, por supuesto, la histórica caminata lunar. Bien, empecemos por el principio. Estábamos en plena Guerra Fría. La competencia espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su punto más alto. Y para esta misión, la más audaz de todas, la NASA necesitaba a los mejores. Eligieron a 3 hombres que iban a viajar más lejos de lo que nadie jamás había llegado. Y aquí los tenemos. El comandante era Neil Armstrong, un piloto súper experimentado de 38 años. Junto a él, Buzz Aldrin, de 39, quien pilotaría el módulo lunar, y Michael Collins, también de 38, el encargado del módulo de mando. Como comandante, Armstrong tuvo el honor de nombrar a sus naves. Al módulo de mando lo llamó Columbia, y al módulo lunar, el que los llevaría a la superficie, lo bautizó Eagle, o sea, el águila. Ahora viajemos al 16 de julio de 1969. El mundo entero, literalmente, contuvo la respiración. Desde Cabo Kennedy, en Florida, el Saturno V, que era la máquina más poderosa jamás construida, se preparaba para desatar toda su furia. El despegue fue como una sinfonía de ingeniería, perfectamente calculada. En apenas 12 minutos, el cohete se fue deshaciendo de sus partes, una por una. Cada ignición empujaba a la tripulación más rápido y más alto, hasta que finalmente los colocó en una órbita segura alrededor de la Tierra. Y esta imagen nos da una idea de la fuerza brutal de la que estamos hablando. Al despegar, los motores consumían 15 toneladas de combustible por segundo. La energía que liberaba era similar a la de una pequeña bomba atómica. De hecho, la vibración fue tan bestial que la registraron sismógrafos en Nueva York, a más de 1.600 kilómetros de distancia. Y claro, esto nos habla de los riesgos. La NASA había calculado que si el cohete, con casi 3.000 toneladas de combustible, llegaba a explotar en la plataforma, la bola de fuego sería de casi 1 kilómetro de radio. Por eso los invitados importantes estaban viendo todo desde casi 6 kilómetros. Cada lanzamiento era literalmente una apuesta de todo o nada. Una vez en órbita, empezaba el viaje de verdad. 3 días flotando a través del vacío del espacio, en un territorio donde ningún ser humano se había aventurado tan lejos de casa. Aquí venía un momento clave, la inyección translunar. ¿Qué es eso? Básicamente tenían que volver a encender un motor para acelerar a una velocidad increíble, 45.000 kilómetros por hora. Era la única forma de romper las cadenas de la gravedad de la Tierra y poner rumbo directo hacia la Luna. Y mientras se alejaban, imaginen la vista que tenían por la ventana. Su hogar, el planeta Tierra, haciéndose cada vez más y más pequeño. Una esfera azul y blanca, suspendida en la oscuridad infinita del espacio. Pero el viaje no era nada fácil. La siguiente gran prueba fue al llegar a la Luna. Para entrar en su órbita, tenían que encender el motor en el momento preciso y por la duración exacta. El problema es que esta maniobra la hicieron en la cara oculta de la Luna, sin ninguna comunicación con el control de la misión. Estaban completamente solos. Un error y podían haberse perdido en el espacio para siempre. Bien, una vez que lograron entrar en órbita lunar, llegó el momento más esperado y también el más peligroso. Armstrong y Aldrin se metieron en el módulo lunar, el Eagle, para empezar a bajar.
Mientras tanto, Michael Collins se quedó en órbita a bordo del Columbia, esperando que volvieran. Aquí vemos cómo el frágil Eagle se separa y empieza su caída controlada. Y mientras eso pasaba, cada vez que Michael Collins daba una vuelta y pasaba por la cara oculta de la Luna, se convertía en el ser humano más solitario del universo, sin contacto ni con la Tierra ni con sus compañeros. Ya en los últimos minutos del descenso, de repente sonaron las alarmas. La computadora de a bordo, sobrecargada de datos, estaba llevando al Eagle directo a un cráter del tamaño de un campo de fútbol y lleno de rocas que podían haber destruido la nave. Imaginen la tensión. Mientras en Houston los ingenieros se daban cuenta en segundos de que las alarmas no eran críticas, Armstrong no lo dudó. Tomó el control manual de la nave y con un pulso de acero empezó a volar el Eagle como si fuera un helicóptero sobre la superficie, buscando desesperadamente un lugar seguro mientras el combustible se acababa a un ritmo alarmante. Y esto demuestra lo cerca que estuvieron del desastre. Cuando Armstrong finalmente posó el Eagle suavemente en una llanura, en el mar de la tranquilidad, los tanques estaban casi vacíos. Les quedaban menos de 30 segundos de combustible. Muy por debajo del margen de seguridad para abortar la misión. Era alunizar o nada. Y entonces la voz calmada de Neil Armstrong sonó en las radios de todo el mundo, confirmando el éxito. En el control de la misión, la tensión acumulada se rompió en una explosión de alivio y celebración. La humanidad, por fin, estaba en la Luna. 6 horas después de haber alunizado, y con una audiencia mundial de más de 600 millones de personas pegadas a sus televisores, llegó el momento que el mundo entero estaba esperando. Eran las 2:56 de la madrugada, hora universal, del 21 de julio de 1969. Neil Armstrong bajó por la escalera del Eagle, y al poner su bota sobre el fino polvo lunar, se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre otro mundo, pronunciando su ya legendaria frase. Buzz Aldrin se unió a él poco después, y juntos crearon algunas de las imágenes más icónicas del siglo XX. El saludo a la bandera estadounidense, que es un símbolo del logro nacional, y la huella en el suelo lunar, un símbolo universal de la exploración humana. Pero no estaban ahí solo para hacer historia. Durante su caminata de más de 2 horas, trabajaron sin parar. Recogieron 22 kilos de rocas, instalaron experimentos científicos y hasta hablaron en directo con el presidente Nixon. Incluso notaron algo muy raro. El polvo lunar, al entrar en la cabina, olía muchísimo a pólvora quemada. Esto era porque las partículas, que nunca habían estado expuestas al aire, se oxidaron violentamente al contacto con el oxígeno del módulo. Antes de irse, dejaron un último símbolo en la pata de la etapa de descenso del Eagle, una placa conmemorativa firmada por ellos y por el presidente Nixon, con un mensaje destinado a perdurar en el tiempo, para quien quiera que la encuentre en el futuro. El mensaje es claro y muy poderoso. Vinimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Es el testimonio de una época en que, a pesar de la profunda división en la Tierra, un logro podía unir al mundo entero en admiración. Y la pregunta que nos queda es, en nuestro mundo actual, ¿qué significa ese mensaje de unidad y exploración pacífica para nosotros hoy?